Y es muy difícil elogiar, y más cuando se trata de pares. Pero en este caso, no lo digo por cumplido, leí una nota hace algunos días, una nota la cual hablaba de pobreza, dos puntos, digo yo, política e iglesia. Carlos Nogués, gracias por haber venido. No, por favor. Muy buena esa nota, ¿eh? O sea, pobreza, dos puntos, política e iglesia. Sí, déjame que te cuente un poco el origen, ¿no? Dale, dale. Porque esto en realidad es provincia de Buenos Aires. Yo creo que en provincia de Buenos Aires pasó un tsunami. Los 8 años de Scioli, los 12 años del kirchnerismo, el clientelismo más acérrimo con la peor pobreza, digamos, se multiplicaron las villamiserias. Todo esto hizo que yo creo que es un lugar que está a punto de estallar. Esto es lo que heredó este gobierno, por ahí no lo dice en esta forma. Entonces vos ves ahí, yo el otro día estaba viendo a Monseñor García Cuerva, cuando lo designaron obispo. García Cuerva dice, vamos a acompañar de la mano, vamos a ir con ustedes de la mano al conurbano profundo. Y yo lo que critico es que ellos no tienen que acompañar al pobre, sí lo tienen que acompañar, pero más que todo tienen que sacarlo de la pobreza, sacarlo del conurbano profundo. Eso es lo que yo critico de la Iglesia, eso. Hay algo que uno lo ve, bueno, García Cuerva viene de trabajos en Villa, él es de clase media alta, Ojea Quintana, Monseñor Ojea, es de clase media alta. Hay curas del tercer mundo por opción por los pobres, que la mayoría son de clase media alta, como Llorente, por ejemplo. Entonces da la sensación de que hay un espíritu culposo. Entonces ellos dicen, vamos a los pobres por los pobres, pero no es saquemos a los pobres, de la pobreza. Te entiendo perfectamente. Que para mí es ineludible y creo que tiene que trabajar la Iglesia, tiene que trabajar el Estado, en este caso sería la gobernación de la provincia de Buenos Aires, y los profesionales, porque hay profesionales que están muy bien capacitados y han estudiado esta temática. Para darte una idea, yo el otro día estaba escuchando al doctor Parodi. El doctor Parodi ha hecho un estudio en el cual los embarazos adolescentes son cuenta corriente, digamos, son en la pobreza, digamos. No hay una planificación en el sentido de explicar lo que es la educación sexual, lo que es la paternidad responsable. Viven en lugares muy promiscuos. El 50% de los menores de 14 años en la República Argentina es pobre. Mirá, es pobre. Es algo alarmante. El 40% está en el conurbano bonaerense. Para mí es trágico lo que está pasando. Por eso es loable lo del fondo del conurbano. Yo creo que el nuevo fondo del conurbano, que se elevó a 65.000 millones, lo que ha hecho esta gobernadora, es para aplicarlo, y debe ser aplicado en esto. Un tsunami, pasó un tsunami. Los chicos tienen un problema también grave, son chicos que viven con miedo, son maltratados, son niños. El Paco está a la orden del día. Bueno, ya dije lo de los embarazos. No hay dónde agarrarse, Jorge, no hay dónde agarrarse. Entonces, si no hay una política de Estado muy fuerte, acompañada con la misma Iglesia, porque la Iglesia debe, es decir, si bien su clientela la tiene ahí, y tiene mucha llegada ahí, y el Papa ha nombrado a sacerdotes que son con mucho trabajo en la villa, deben salir de ahí, deben luchar por salir, que yo creo que eso es decir, no es acompañarlo ni rezando. Yo un poco critico eso, no todo es rezo. No, y en esto la educación, como bien dijiste en un momento, Carlos, es fundamental, y la Iglesia, hay que decirlo también esto, se opone a lo que es una buena y adulta educación sexual, por ejemplo. Absolutamente, no puede haber... Es decir, hay un embarazado adolescente, bueno, acompañemos al embarazado adolescente. Ese chico, esa madre, lo termina abandonando al chico, porque el chico termina ahí a la que te criaste.
No hay, y después hay, bueno, y creo que hay un tema de educación. Para mí hay tres pilotes: la Iglesia, el Estado y los profesionales. Yo creo que se deben juntar y creo que acá debe haber algo muy importante, que es la alimentación. Preocuparse por una buena alimentación los primeros 5 o 6 años de vida, porque lo que va a suceder es que estos chicos, cuando sean adultos mayores, no les va a dar la cabeza. No les va a dar la cabeza. Y estos chicos, que cada vez son más, porque se duplica la cantidad de embarazos en los pobres, duplica el de la clase media. Duplica y en algunos lugares hasta triplica. Triplica, es lo que te iba a decir. Sí, ¿no? O sea que en 2, 3 generaciones esto es África. Y sos pasto para un dictador de turno o para lo que sea. Va a haber una élite con un poquito Ahora, de cosas. ¿cuánto discursivo que hay, Carlos, en esto? Bueno, porque acá no se soluciona nada. Es todo... Todos dicen hay que ocuparse de la pobreza, saben cuál es el problema y no hacen nada por el problema. Nada, no hacen nada. Yo por eso, a mí me parecía interesante que, aprovechando al doctor Parodi, aprovechando a Abel Balbino, esta gobernadora que es activa, que promueve la Iglesia, que debería reaccionar ante esto, no pasear de la manito o hacer esas ¿cómo se llama? Esas misas a los gritos. A mí me parece que tenemos misma utilización del pobre, como lo hacen Grabois y compañía, que los hacen venir acá con 40 grados de calor y viene la madre con los 3 chiquitos para cortar el tráfico y pedir más aguache, digamos, ¿no? La asignación universal por hijo tuvo su razón de ser, sí. Tiene su razón de ser, pero no evitó la pobreza. Vos no sabés lo grave que es el embarazo adolescente. Una chica de 12 años que está embarazada, se le arruinó la vida, se le arruinó la... No entiende la vida, no, ¿cómo va a entender exactamente. Un embarazo? Es terrible. Sí. Y hay algo que a mí me parece que sería interesante, para mí, que las mejores escuelas tienen que estar en las villas miserias. Las mejores escuelas, los mejores profesores, los mejores docentes deberían estar en la villa miseria y deberían pagarle el doble. Deberían pagarle el doble. Y en las villas miserias debería haber un destacamento policial que defienda las escuelas, digamos. Debe haber toda una organización que haga posible que estos chicos vayan a la escuela, que no se dediquen al ocio o que no estén durmiendo porque viven en José C. Paz, por decirte algún lugar, entonces vienen a Buenos Aires con la mamá a pedir plata y se quedan dando vueltas en un radio de la capital para pedir plata. ¿Y el chiquito qué hace? El chiquito tiene que estar en la escuela. El chiquito tiene que estar divirtiéndose. No sonríen estos chicos. Estos chicos no tienen buena dentadura. Es tremendo el panorama. Por eso yo digo, cuando se votaba lo del Fondo Conurbano, yo decía que era fundamental y que las mismas provincias eran responsables de esto, porque el 70% de la Villa Miseria está poblada por pobres de las provincias del interior y un 30% se calcula de extranjeros pobres también, que es lo que hicieron posible electoralmente que ganara el kirchnerismo y no Duhalde, porque esta fue la realidad de la gestión de esta gente. Bueno, ahora hay que tratar de que esto se subsane. De alguna forma va a tardar 15 años, 20 años, pero hay que empezar a hacerlo. Y dejarlo discursivo. Yo estoy muy preocupado por eso. ¿Tenías algún otro tema ahí para sorprenderme? ¿Qué preparaste? No, nada en particular. ¿A qué te referís, decís vos? No, relacionado con esto. No, porque este tema es muy importante, nos restan 4 minutos. Justamente para focalizar, porque como te decía hace un momento, Carlos, hay mucho discursivo. Sí. O sea, muchos, no estoy generalizando, pero muchos conocen la problemática, la hablan a la problemática, pero en el momento de hacer no hacen nada. No. Bueno, el otro día comentaba un especialista que decía que a él le llamaba la atención en Estados Unidos, se tomaban los temas, se discutían y se hacían. Claro, adulto pasivo. Sí, acá no, acá se discuten y se discuten durante 30 años, adulto 40 años. Pasivo, lo otro es adulto activo. ¿Viste? Es tremendo. Yo por eso te digo, yo creo que hay 4 o 5 puntos que hay que dar. Alimentación a la madre y al niño, para mí es fundamental.
La madre tiene que estar bien alimentada cuando está embarazada. Tiene que haber escuelas, como ya te dije, las mejores y con docentes de primer nivel. Tiene que haber seguridad en estas zonas conflictivas. Tiene que haber infraestructura, que creo que lo están haciendo bastante, cloacas, agua corriente. Bueno, eso, Carlos, perdón que te corte, eso es igualdad de oportunidades. Exactamente. No hay otra cosa, porque la asignación universal por hijo, está bien, es como bien dijiste hace un momento, es darle una mano a la persona, a la familia, lo que fuere, pero eso no le da igualdad de oportunidades. No, aparte... O sea, No, aparte está el complejo de... Yo he conocido en la Villa 31, te dicen, ¿dónde vivís? En Retiro. Retiro es todo un barrio. Ahondás un poco, vive en la Villa 31, pero no te lo dicen, claro, porque están como estigmatizados. Sí, sí. Y la Villa 31 es un lujo, al lado están al lado del Riachuelo, y sí, bueno. Sí, de otras. Yo por eso digo, también hay que incentivar la paternidad responsable. Estas chicas son embarazadas y no tienen padre, porque el padre se raja. El chico, ¿viste? Dejó el embarazo y se fue. Sí, sí. Y hay que hacer toda una educación sobre ese tema que debe ser, hay que poner manos a la obra, ¿viste? Yo en eso me parece que hay que ponerse muy firme. Bueno, ese es uno de los temas, ¿ves? Sí. O sea, antes de llegar a tratarse la despenalización del aborto, yo soy partícipe, al margen es un tema muy profundo, pero digo, que haya educación. Sí. O sea, ¿por qué llegar a ese extremo en lo cual es un fracaso, es un trauma eso? Yo el tema del aborto ¿no? En realidad no lo quiero tocar, ¿viste? Porque, porque nos vamos a otro campo. Sí, y después, bueno, yo soy católico, ¿viste? A mí el tema del aborto es una cosa que... mirá, yo a veces pienso, despenalizan el aborto y no sé si los padres van a obligar a abortar. ¿Me entendés cómo es el esquema? Sí, sí. Bueno, ahora que está despenalizado, abortá. Sí, sí. Por más que la madre quiera tener el chico. Puede pasar ese tipo de cosas. Sí, sí, seguro, porque no tiene que haber educación. Sí. Hay un paso previo que es muy importante, que es la educación. Yo entiendo que la mujer es libre de su cuerpo y puede elegir, pero para eso tenés que darle una formación, un contexto, una contención, pienso. Sí, lo que yo creo que la educación, no solo con la educación se sale de la pobreza. No, por supuesto. Claramente hay que dar trabajo, pero la educación también te lleva tiempo, pero hay que ponerse manos a la obra. Manos a la obra, y creo que el tema alimentación es fundamental. El chico a los 5 años, si no está bien alimentado, el cerebro se le quedó así de chiquito. Entonces tenés millones de zombies, adultos. Sí, sí, que es tremendo, Sí, tremendo, porque de ahí a la delincuencia, de ahí a cualquier cosa, o a cualquier manipulación, es posible. Seguro. Y bueno, y un país no surge así, no resurge. Seguro. Gracias, Carlos, No, como siempre. Al contrario, gracias a vos. Pausa.